atinada la presentación. Invitamos al doctor Ricardo Fujita Alarcón, por favor. Él es estudió genética molecular en la Universidad San Marcos, doctorado en la Universidad Louis Pasteur de Francia, postdoctorado en genética molecular en Michigan, en Estados Unidos. Tiene cerca de 80 publicaciones en revistas de especialidad, proyectos en el campo que incluyen origen genético y otros más. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Ante todo, agradecer al grupo organizador del ESI y al doctor Montoya por la invitación. El trabajo que les voy a mostrar ahora va a ser un poco acerca de algunos resultados que tenemos en el laboratorio con el estudio de las poblaciones nativas y también poblaciones mestizas, y un poco comentar también las reacciones de los resultados, cómo ve otra gente lo que hemos obtenido, y un poco ver también el panorama que pasa en otros países de Latinoamérica. La siguiente, por favor. Bueno, el tema que me convoca acá es un poco el racismo, ¿no? Que es básicamente tener un prejuicio contra otras personas de acuerdo, ni siquiera por su origen étnico, sino por el color de su piel, por su nacionalidad, por su pelo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar bastante de lo que es estereotipos, ¿no? Acerca de nosotros nos hacemos negar a una persona solamente con la primera impresión, ¿no? Y eso está muy bien. Sigue. Bueno, raza es un término que realmente está mal, es un humano, porque raza es una construcción artificial de animales que hemos domesticado y hemos sacado provecho para ciertos caracteres, por ejemplo, razas de carne, razas de leche, razas de huevos, etcétera, etcétera. ¿No? Eso es raza, cuando uno junta a padres de diferentes orígenes porque me van a dar mayor productividad en algo. Y eso no ocurre, que yo sepa, en los seres humanos, ¿no? No usamos seres humanos para tener estas características. ¿No? Los seres humanos ya nacemos como estamos, y que yo sepa, no van a hacer esto con nosotros, menos en el siglo pasado ha sido el ejemplo de Hitler, pero que felizmente no lo siguen. Hay razas ornamentales, razas de trabajo, muchos de los perros que tienen ahora que son de origen fino son perros pastores que han tenido los trabajos, perros que se dedicaban a cazar ratas, perros de pelea, etcétera, etcétera, ¿no? Que han sido cruzados entre ellos para obtener los diferentes caracteres que se buscaban. Siguiente. Caballos, tenemos desde ponis hasta los percherones, que son casi de 3 metros, ¿no? Tenemos los caballos de paso, caballos de carrera, etc. Siguiente. También razas de leche, razas de carne, etc. Tanto de bovinos como de vacunos, ¿no? O sea, a lo que quiero ir es que raza es una selección artificial, ¿no? De cruzas y retrocruzas para obtener una característica determinada. Siguiente. Hasta hace 10 años, un poquito menos, se hablaba de razas humanas. Pero ya estos estudios de genoma humano están demostrando que realmente hay una sola raza humana. Cuando estudiamos a nivel molecular, se ha estudiado no solamente la humana, sino de los que ya les he mostrado, de vacas, de perros, de ganado, de plantas. A nivel molecular, la diferencia entre diferentes subespecies o razas es alrededor de 5.5 a 1% del genoma. Entre los seres humanos más distantes, entre nosotros, por ejemplo, y la gente de África subsahariana, que evolutivamente estamos muy separados, entre ellos y nosotros solamente hay 0.1% de diferencia. Ustedes se dan cuenta que las razas
entre los humanos no cabe, la separación genética no va a caber dentro de la medida de lo que nosotros decimos son razas diferentes, ¿no? Otra cosa, una pregunta que viene en el caso es, ¿qué es lo que define cuando uno habla de razas? El color de piel, el color del pelo, la forma del pelo, etcétera, tamaño. Hay razas que están probablemente más propensas a hacer ciertos tipos de deporte que otras, ¿no? Ya el estereotipo, los negritos son para atletismo, los blancos son para natación, los japoneses, qué sé yo, para diferentes tipos de pesas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, ya incluso, nosotros nos hacíamos, y probablemente muchos de nosotros todavía nos hacemos, diferencias de estereotipos, dependiendo de su origen, ponemos inteligencia en diferentes grupos humanos, ¿no? que está muy mal. Siguiente. Bueno, felizmente el estudio del genoma humano nos ha permitido conocer más, no solamente a los humanos, sino en el estudio comparativo también hemos estudiado otras especies y nos permite también conocer qué pasa dentro de nosotros. Así. Bueno, el estudio del genoma humano fue hecho inicialmente en gente de Estados Unidos, de Europa, de Asia, afroamericanos, pero cuando nos tocó a nosotros, a nuestra raza, hablaban de hispanos, ¿no? Que hispanos es Jefferson González, Claudio Pizarro, Modesto Montoya, Ricardo Cosita. Todos somos hispanos. O sea, genéticamente hispano no quiere decir nada. Entonces, esa es la peor definición genética que puede haber en los estudios, ¿no? Y por supuesto, los sudamericanos han sido el grupo humano que ha sido menos estudiado. Evidentemente hay esfuerzos que están poniendo a los grupos sudamericanos. Así es. Bueno, estos son diferentes tipos de información que nos da el genoma humano, no vamos a discutir ahora. Todo esto es para una sola charla, pero lo que quiero tener en cuenta acá es la variabilidad que hay entre seres humanos de diferente origen. Es solamente 0.1%. O sea, entre ustedes y una persona de África, de Asia, Brasil, Angelina Jolie, solamente hay 0.1% de diferencia. Bueno, casi no se nota. En cambio, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, entre gorilas de diferentes regiones geográficas, la diferencia entre ellos es hasta 2% en el genoma. Igual que entre diferentes, hay dos especies de chimpancé, el Panthroglorides, que es el chimpancé grande, y el Pampanisus, que es el chimpancé chiquito, más ambos parecidos bastante al humano, tienen entre ellos grupos más diferenciados geográficamente, entre ellos también tienen 2% de diferencia dentro de la misma especie. Y el humano solamente tiene 0.1% de diferencia. ¿Okay? Otra cosa que nos trae el genoma humano que también hay que saber es que sorpresivamente hace 3 o 4 años se ha descubierto que el ser humano moderno, como nosotros, tenemos trazas alrededor de entre 1 a 3% de Neandertal y de Mesoamerica, también una subespecie de Homo sapiens que salió mucho antes que nuestros ancestros modernos. ¿No? Estos ancestros Neandertal y Mesoamerica han salido alrededor de 120.000 años, 150.000 años, y los seres humanos modernos, o sea, nuestros ancestros directos, han salido solo hace 60.000, 70.000 años de edad. Bien. Bueno, no podemos negar que hay un componente genético en la propensión a enfermedades. Ustedes saben que cuando van al médico a veces le preguntan si uno tiene hipertensión y tiene ancestría afroperuana, porque si eres de ese origen probablemente tengas un poquito más propensión a tener hipertensión, enfermedades cardiovasculares, o si
tienes ancestralidad europea, puedes tener propensión a tener ceguera con la edad, o sea, la degeneración macular. Y así hay diferentes tipos de orígenes genéticos que nos hacen propensos, no necesariamente nos van a dar la enfermedad, pero nos hacen propensos a las diferentes enfermedades, ¿no? Por ejemplo, diabetes en personas que tienen origen nativo, ¿no? Eclampsia, etcétera. Siempre. Otra cosa que tenemos que conocer acerca de nuestro origen es que todos los seres humanos tenemos un origen común en África, ¿no? El Homo sapiens se desarrolló hace 1,5 millones, 2 millones de años y vivió en la parte de la estrella África por varios cientos de miles de años, y hace alrededor de 60.000 años salieron un grupo de seres humanos a colonizar tanto Europa como Asia. Una cosa que es interesante saber es que se ha agarrado el genoma de diferentes personas de diferentes partes del mundo, y cuando se ha hecho la variabilidad de esas personas, se ha podido ver que a lo máximo nuestros ancestros se remontan a 1.200 personas genéticamente diferentes. ¿Okay? O sea, los 1.200 variedades genéticas de seres humanos, variedades que me refiero a variaciones dentro del genoma humano, son ancestros de los alrededor de 7.000, 8.000 millones de seres humanos que viven ahora. ¿Okay? O sea, si ustedes se dan cuenta, nos hemos multiplicado 1 millón de veces, pero tenemos la misma variabilidad de un grupo de 1.200 individuos hace 60.000 años. De ahí fuimos colonizando diferentes partes del globo, ¿no? Los que hemos recorrido más somos sudamericanos. Y acá ustedes ven unos embudos que se llaman en genética cuellos de botella. O sea, la variabilidad va disminuyendo en cada paso de migración ancestral que hemos tenido, ¿no? Se calcula que hace 18.000 años había una recesión, bajó el nivel del mar, y esta zona del estrecho, ahora conocido como el estrecho de Bering, es lo que se llama a nivel histórico Bering. Era una parte seca donde había muchos animales, y los humanos de acá empezaron a perseguir su casa, y por alguna razón un grupo pasó, ¿no? Y son los que han colonizado todas las Américas. Se calcula que genéticamente es mucho menos todavía variado que el original. Podemos retrasar lo que se llama genética número efectivo a solamente 70 individuos. O sea, lo que quiere decir que los hombres de América son poco variados comparados a los de, por supuesto, a los de África, a los de Asia y a los de Europa. ¿Ok? Pero, como vamos a ver luego, cuando llegaron los europeos, los españoles o los portugueses, en Sudamérica éramos alrededor de 20 millones. O sea, esos 20 millones después de 15.000 años, cuando llegaron los europeos, son todos descendientes de un grupo que vino por el estrecho de Bering, que tenía un número efectivo de 70 individuos genéticamente distintos. ¿Okay? Siguiente. La segunda colonización, la primera colonización fue hace 15.000 años, la segunda colonización fue cuando vinieron los españoles, ¿no? Acuérdense que, bueno, Colón y todas las diferentes viajes que hicieron los diferentes conquistadores, ¿no? Se repartieron el mundo, no solamente Sudamérica, sino África, Asia, Oceanía, etc. Siguiente. ¿No? Y como les digo, cuando llegaron los españoles, alrededor en promedio de 20 millones de individuos, ¿no? Y la mayor parte de la población sudamericana se encontraba en el imperio inca. O sea, alrededor de 2/3 de la población de Sudamérica se encontraba concentrada en solamente 15%
del territorio. Es por eso que no es sorpresivo porque Perú, Bolivia y Ecuador tienen una mayor población nativa y la población mayor de origen nativo en cuanto a los mestizos, porque simplemente teníamos la concentración humana indígena más grande en el Imperio Inca. Sí. ¿No? Y nos vemos mayoría, en minoría. Siguiente. Nuestros estudios en diferentes poblaciones hemos estudiado, por ejemplo, genes que tienen que ver con inmunidad, con metabolismo de fármacos, etc. Les voy a mostrar, este es un ejemplo, acerca de un gen que tiene que ver con la inmunidad, se llama la inmunidad innata, ¿no? Un gen que se llama MBL2, y este gen, en su función normal, defiende al cuerpo contra los ataques de algunas bacterias, ¿no? Incluyendo tuberculosis. Pero nosotros hemos visto que en la población nativa sudamericana, la siguiente por favor, vemos que en las poblaciones andinas, por ejemplo en las islas Aquilia, Mantanilla, el agua Titicaca, las islas Los Uros, etc., la proporción del gen deficiente es mucho más alto que el resto del mundo. Bueno, el resto del mundo el gen deficiente es alrededor de 15%, en Sudamérica pasa esa cantidad. ¿Por qué? No sabemos. O sea, es lo que estamos encontrando. De alguna manera, probablemente esta deficiencia protegida por otros patógenos que todavía no sabemos, ¿no? Pero eso es lo que estamos hallando. Así es. También hemos estudiado un poco el origen de diferentes poblaciones usando diferentes fotografías que hay en el ADN, ¿no? En el genoma, para estudiar entre diferentes, es como hacer un estudio de ADN, pero entre diferentes poblaciones, ¿no? Para ver su origen. La siguiente, por favor. Una de las, para mí es un poco de discriminación, de racismo, es por ejemplo qué pasa en Puno con los puros. La gente de Puno discrimina a los puros diciendo que son impostores, ¿no? Ellos dicen los puros son mamas, porque son puneños que viven en la isla, la isla flotante de los puros, ustedes conocen, ¿no? Y que se han ido a vivir ahí solamente por el vivir. La siguiente. 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 Acá un ratito. Estamos haciendo un estudio de comparación del cromosoma Y de los uros con otras poblaciones, tanto del lago Titicaca como otras poblaciones andinas y amazónicas. Entonces, si los uros fueran iguales que los puneños, no habría ninguna diferencia, ¿no? Pero si los uros fueran distintos a los puneños, podríamos verlo en esta gráfica. Y esto es lo que pasa. Los que están en rojo es un grupo de uros, los que están en rojo son uros, ¿no? Y los que están en celeste y en naranja son gente de Puno, nativos de Puno. Y nosotros vemos que, por ejemplo, acá ustedes ven una bolita que es un individuo. Cuando hay una bolita más, un poquito más gruesa, hay 2 individuos, pero acá hay como 7 individuos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, ustedes ven que esas bolitas rojas, casi siempre, no siempre, pero casi siempre se mantienen aisladas, ¿no? Quiere decir que por generaciones los uros se han mantenido separados. Porque si no, yo vería todo como esto, ¿no? Todo estaría mezclado rojo con naranja o rojo con celeste. Y no es así. Yo veo que los uros están separados, claramente distintos al resto de los humanos. O sea, eso me hace, este es un marcador de cromosoma Y, me hace ver que los uros no son idénticos a los puneños, sino es un grupo que se ha mantenido genéticamente aislado por varias generaciones. Siguiente. Ustedes han escuchado de los quechua-lamistas que viven en la especie de Tarapoto, ¿no?
es un grupo amazónico que habla quechua, ¿no? Y no tanto ellos, sino los Lamas está dividido en la zona indígena, que es el Huayco abajo, y la zona mestiza que está arriba, que incluso es el Museo de los Changas, ¿no? Que se dicen, los mestizos son los más interesados en decir que ellos son descendientes de los Changas, porque no pueden creer que los amazónicos hayan sido tan valientes como para poder haber sido los descendientes de los quechuas, ¿no? Así es. Siguiente. Hay dos hipótesis entonces. Vamos a hacer otra vez la prueba del ADN entre el grupo quechua-lamista y poblaciones que se supone que son originarias, que serían los chacas de Andahuaylas, ¿no? Los pobres que son de Ayacucho, de Huancavelica, ¿no? Y la hipótesis 2 es que son poblaciones nativas originarias de la Amazonía, a los cuales les impusieron el idioma quechua. ¿Ok? O sea, el pueblo quechua-lamista es el pueblo amazónico que habla quechua. Puede ser porque sus ancestros andinos hablaban quechua, o hipótesis 2 es que son amazónicos a los cuales les impusieron el quechua. ¿Ok? La siguiente, por favor. La siguiente. Y esto es lo que demostramos en rojo, los quechua-lamistas. En celeste, la hipótesis 1, que son descendientes de los chacas o de los chocas, celestes o azules, y la otra hipótesis es que son amazónicos, en verde, que les han impuesto el idioma quechua. Y lo que vemos nosotros, invariablemente, los rojos están separados, quiere decir que se han mantenido también separados durante muchas generaciones. Pero lo que sí vemos frecuentemente es que los rojos están mezclados con algunos verdes claros o verdes oscuros, que son amazónicos. Lo que me está diciendo esto, a nivel de ADN, de cromosoma 10, es que los quechua-lamistas tienen origen amazónico. Y cuando revisamos las crónicas, hay una crónica que dice que sí, que vienen de los Andes, pero otra crónica dice que eran los motilones, o sea, eran la gente, los ahora chiquibos, Aguajún, Achuar, que no dejaban que sean conquistados. Y para conquistar el sitio de Llamas, los españoles se demoraron 150 años. Entonces, la reacción de los mestizos cuando hemos mostrado esto es que no puede ser, porque los lamistas son descendientes de los bravos chancas y pocas que resistieron a los incas. Yo les digo sí, pero los incas conquistaron rápidamente a los chancas. En cambio, a los amazónicos, o sea, a los Aguajún, a los Shuar, a los Shipibos, los españoles se demoraron 150 años para conquistarlos. O sea, en bravura, para mí, los amazónicos eran, en este caso, más bravos que los chancas, ¿no? Pero el problema es que los mestizos ya habían hecho toda una industria, y más tienen su museo, tienen toda una iconografía, ¿no? Que venden a los turistas. Bueno, no sé, realmente la gente de mi generación, creo que hablamos, sí conocen el dicho de que no tiene la camina mandina, pero se acuerdan del gringo machichi para hacer ceviche, ¿sí se acuerdan? El chinito majador, etcétera, etcétera. O sea, cómo nosotros estereotipamos a la gente, ¿no? Pero lo que no sabemos es que nosotros también tenemos mucho de eso. Este es un estudio donde buscamos marcadores genéticos que son marcadores específicos de africanos, específicos de europeos, específicos de asiáticos y específicos, por supuesto, de nativos sudamericanos, ¿no? Esta es la prueba científica que el que no tiene de Inca tiene de Mandina, de Majayó y de Huachiche. Sí, bueno, hemos tomado muestras de todo el Perú, la parte de Andoas, que están Achuar, los Quichuas, Quitos,
etcétera, la parte andina, la parte costeña, Lima, por supuesto. Siguiente. Ustedes ven acá unos colores. Ven, África está en violeta, Europa y Asia Central es entre azul y verde, y la gente, por alguna razón, me parece cómica que la gente de Asia esté en amarillo, ¿no? Pero acá atrás ustedes ven en rojo, estas son las poblaciones americanas. El rojo indica el ancestro originario de Sudamérica. ¿Ok? Entonces, esta parte de acá es de Perú, del 1 al 25. ¿No? Y vemos que, por ejemplo, Lima es 25, y cada uno de estos son unas rayitas, cada uno es un individuo, que dice que tiene un 30% de europeo, 25% de no sé, africano y el resto amarillo. ¿Ok? Este es un individuo, este es otro individuo y así. Lo que salta a la vista es que los peruanos tenemos mucho más de manía, de hígado. O sea, si metemos a todos ustedes, nos metemos a una licuadora, vamos a tener entre 65 a 70% de ancestro sudamericano, ¿no? Y el resto repartido entre europeo, asiático, africano. Siguiente. Esto también, estos son individuos, la siguiente. Lo hemos también corroborado en un trabajo que hemos hecho con la National Geographic, ¿no? La siguiente, y vamos a ver que estos son, en este caso, los amarillos, los sudamericanos, los de centralidad, y vemos que personas de lado mexicana son casi amarillos puros, pero personas de Lima tienen bastante de amarillo y poco de centralidad europea y del viejo mundo, ¿no? O sea, asiático o africano. A lo que voy es, yo puedo apostar ahorita, a cualquiera que quiera hacerlo, podemos 1000 soles apostamos, que si usted tiene más de 4 generaciones en Perú, no me va a decir que tiene ancestros puramente europeos. Porque nosotros tenemos la tendencia a relevar, en este caso, la ascendencia europea, ¿no? Nosotros cuando vamos a los pueblitos, preguntamos, cuando tomamos muestras, preguntamos acerca de la ancestralidad, ¿no? Y me dicen, bueno, yo tengo mi abuelito nació en tal sitio, y el tatarabuelo de mi mamá era blanco, de ojos azules. O sea, que al final, hasta yo tengo mi abuelo alto, blanco, cholazo de ojos azules de la sierra, de Cajamarca, en el caso, ¿no? Pero en todos sitios donde uno va, todo el mundo tiene su abuelo alto, blanco, de ojos azules. O sea, eso está hablando un poco ya de la parte genética, sería de nuestra parte psicológica, ¿no? Y un poco de nuestra autoestima. Porque yo tengo 4 abuelos, tengo 8 bisabuelos. No solamente tengo mi abuelo cholazo de ojos azules de Cajamarca, tengo otros 7 bisabuelos que probablemente eran, no sé, diferentes etnias. Y así yo creo que estas cosas espero que ayuden un poco a reflexionar, ¿no? A pensar un poco acerca de nuestros orígenes, ¿no? Y si alguno de ustedes tiene que hacer una encuesta, me pueden buscar. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor, le invitamos por favor a recibir su diploma de participación en nombre del Encuentro Científico Internacional. Señorita, por favor. Muy bien, vamos llegando al final. Ya sabemos que no tiene denga, tiene mandinga.